Vamos a estudiar las reglas de acentuación. Es muy importante conocer las reglas de acentuación para poder poner tilde a las palabras. Vamos a estudiar primero las palabras que llamamos palabras agudas. ¿Qué es una palabra aguda? Son las palabras que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Veamos un ejemplo. La palabra bailar. Nunca decimos bailar, pronunciamos bailar con mucho énfasis en la última sílaba. Así que nosotros decimos que la palabra bailar es una palabra aguda. La palabra ciudad. Lo que está en letra roja es donde está la sílaba tónica. No decimos ciudad, decimos ciudad. Así que la palabra ciudad es una palabra aguda. Salir. Tampoco decimos salir, decimos salir, con mucho énfasis al final. Esto es lo que nosotros llamamos una palabra aguda, cuando el énfasis está en la última sílaba. Ahora, ¿cuándo llevan acento escrito las palabras agudas? Veamos la regla de las palabras agudas. Llevan acento escrito o tilde cuando terminan en vocal, o N o S. Cualquiera de las 5 vocales A, E, I, O, U, o la N o la S. Así que hay 7 letras que nosotros debemos de considerar. La letra que está al final de la palabra. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, la palabra salón. La palabra salón es una palabra aguda porque no se dice salón, se dice salón, con mucho énfasis en la última sílaba. Termina en N. Entonces debemos de poner acento escrito. Recuerden que el acento va en las vocales. Salón, con mucho énfasis al final. Veamos otra palabra. La palabra francés. No decimos francés, decimos francés, con mucho énfasis al final. Eso es una palabra aguda. Entonces termina en S, le ponemos acento a la E. Recuerden que el acento va en las vocales, donde está la sílaba tónica. Y en este caso lleva acento escrito porque la regla dice que si termina en vocal NS lleva acento. Bien, veamos otro ejemplo. La palabra rubí. No se dice rubí, se dice rubí. Como es una palabra aguda, le debemos de poner acento porque termina en vocal. Recuerden las vocales A, E, I, O, U. Así que termina en I, le ponemos acento escrito. Bien, veamos otro tipo de palabras, las palabras graves. Las palabras graves son las palabras que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Ahora tenemos la penúltima y veamos un ejemplo. La palabra cárcel. No decimos cárcel. Recuerden que debemos de practicar la sílaba tónica. Es la más importante para poder saber ¿qué tipo de palabra es? Esta es una palabra grave porque el énfasis está en la penúltima. No es cárcel, es cárcel. Veamos otro ejemplo. La palabra cantan. No se dice cantan, ¿verdad? Porque eso sería una palabra aguda, pero no es una palabra aguda, es cantan. Es una palabra grave. Bien, vamos a ver otro ejemplo. La palabra conozco. Una palabra que tiene 3 sílabas. El énfasis puede estar en la penúltima, en la última, en la antepenúltima. Pero no pronunciamos conozco, ni tampoco conozco. La manera correcta de pronunciar esta palabra es conozco, con mucho énfasis en la penúltima sílaba. Bien, ahora vamos a estudiar la regla de acentuación para las palabras graves. ¿Cuándo llevan acento las palabras graves? Veamos la definición. Llevan tilde o acento escrito cuando terminan en consonante menos la N y la S, porque la N y la S es para las palabras agudas. Ahora recuerden que las consonantes son todas aquellas letras que no son vocales, así que llevan acento cuando terminan en consonante menos N y S. Bien, veamos un ejemplo para poder entender mejor este concepto. Veamos entonces la palabra cárcel que ya habíamos estudiado. Es una palabra grave, cárcel. No decimos cárcel. La palabra cárcel termina en consonante
Sí. Entonces le vamos a poner acento escrito a la A, donde está el énfasis de la palabra, que esa es la penúltima sílaba. Bien, así que la palabra cárcel lleva acento porque es una palabra grave y termina en consonante. Veamos otro ejemplo, la palabra carácter. No se dice carácter, tampoco carácter, se dice carácter, por eso es una palabra grave. ¿En qué letra termina consonante? Tenemos que ponerle tilde o acento escrito. Así que la palabra carácter es una palabra grave y lleva tilde porque termina en la consonante R. Bien, podemos ver otro ejemplo. La palabra casa. La palabra casa también es una palabra grave. Tiene 2 sílabas, pero no decimos casa. Fui a mi casa, no. Fui a mi casa es una palabra grave, pero ¿qué pasa? Termina en vocal, no termina en consonante. Recuerden que hay 5 vocales. La palabra grave, si termina en vocal, no lleva acento. Debe terminar en consonante menos la consonante N o la consonante S. Vamos a repasar lo que hemos estudiado. Las palabras agudas, entonces, son aquellas palabras que tienen el énfasis en la última sílaba y van a llevar tildes si terminan en vocal N o S. Como por ejemplo, la palabra corazón. No decimos corazón ni corazón, es corazón. Termina en N, le ponemos acento. Estas son las palabras agudas. ¿Qué tal la palabra salí? La palabra salí no se dice salí, se dice salí. Termina en una de las vocales, la vocal I. Entonces tenemos que acentuarla y le ponemos acento a la letra I, que es la vocal. Recuerden que el acento siempre va en la vocal. Veamos otra palabra, la palabra comprar. Bien, la palabra comprar sí es aguda, pero termina en la consonante. Entonces no lleva acento. Así que no todas las palabras agudas van a llevar acento, solamente las que le podemos aplicar la regla. Si termina en vocal, N o S. Esas son las palabras agudas. Las palabras graves son las que tienen el énfasis en la penúltima sílaba. La penúltima, la que sigue de derecha a izquierda después de la última. Por ejemplo, la palabra lápiz. ¿Cuándo llevan acento las palabras graves? Si terminan en consonante, menos la consonante N y tampoco la consonante S. Lápiz termina en la consonante Z, así que le ponemos acento. Creo también es una palabra grave, pero ¿qué pasa? Termina en vocal, no termina en consonante. Entonces no le ponemos acento escrito. Veamos otra palabra, la palabra fácil. Fácil es una palabra grave, no termina en vocal, sino termina en consonante. Entonces hay que ponerle acento escrito. Bien, esas son las reglas para las palabras agudas y las palabras graves. Así que cada vez que tú veas una palabra, trata de analizarla. ¿Es aguda o es grave? Termina en N, S o consonante. Sigue la regla y así lo aprenderás.